hablaremos de emociones, salud, nutrición, sexo, la presión social, los amigos, el amor. Treintonas, independientes y fabulosas. ¡Comenzamos! Los saludamos con muchísimo gusto en un episodio más de Treintonas, Independientes y Fabulosas. Y hoy saludo con muchísimo gusto, antes de introducirnos a nuestro tema, a mi queridísima amiga Yuyis. Yuyis, ¿cómo estás? Hola amigas, ¿cómo están? Mari, buenos días. Pues aquí estamos otra vez grabando, emocionadas, entusiasmadas, porque hoy tenemos un tema que es, ¿cómo decirlo?, complicado para la sociedad, que también es un tabú, pero que en este momento un especialista invitadazo de honor nos va a decir cómo manejar ese tema. Mari. Es que el día de hoy vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de sexo, así que pónganse cómodas, vayan por algo de tomar, encuérense, no lo sé cómo ustedes se sientan más cómodas, ¿verdad? Porque el día de hoy tenemos a un súper invitado, tenemos al doctor César Manuel Torres Arias. Él es director de Psicosalud, es doctor en medicina por la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, es psicólogo, es especialista en psicoterapia familiar y de pareja, médico doctor en medicina familiar y medicina de la mujer, y la persona ideal para venirnos a hablar de un súper tema, César, del que tú conoces, dominas, y el que creo que a todas las treintonas que nos están escuchando nos vas a ubicar súper bien. El día de hoy vamos a hablar de la vulva, de algo que muy poco se escucha, incluso cuando planteábamos el tema y él me dice, vamos a hablar de la vulva, dije, wow, es una parte del cuerpo de la que casi no se habla, César. Vámonos introduciendo al tema, César. ¿Qué pasa con la vulva desde esta perspectiva, no solo biológica, sino también social? ¿Qué está ocurriendo con nosotras, las mujeres, y con nuestro cuerpo? Sí, creo que sí es un tema del que casi no se habla, pero todo mundo piensa en eso. Y no solo es una parte anatómica del cuerpo, sino, como dices, es un tema que tiene que ver con la identidad de las mujeres desde que somos pequeñas todas, y después vamos creciendo, y ahora a los 30 se convierte en un punto axial, en un punto en el que giran muchas de las cosas en donde nosotros estamos metidos. Sin duda, la vulva se refiere al genital femenino, porque Mari, además estoy seguro que la gente, ahorita que estamos diciendo la vulva, mucha gente no entiende de qué estamos hablando. Estamos hablando del genital femenino externo, es decir, cuando nosotros pensamos en los genitales femeninos, lo primero que nos viene a la mente, la primera palabra que nos viene a la mente es vagina, pero no. La vagina finalmente es un órgano interno que nosotros no vemos, es un túnel que lleva hacia otras estructuras del aparato reproductor, pero la vulva como tal es la parte externa de los genitales que se asemeja al pene. Y en cuanto al pene, todo mundo tiene cómo llamarlo, todo mundo sabe cómo ubicarlo, lo dibujamos y hacemos dibujos padrísimos que tienen que ver con esto, y de la vulva, en realidad, los dibujos son muy limitados. Los hombres conocemos poco la vulva, en realidad. Los niños, a la hora que hacen un dibujo de una mujer desnuda, solo dibujan una rayita. Y las mujeres van conociendo su cuerpo poco a poco, de una manera muy lenta, y van cumpliendo años, y hay gente que no conoce y confunde incluso los lugares, las estructuras, cómo está formada la vulva. Algunas personas creen que orinan por la vagina. Y es que y ahora que haces toda esta descripción, en efecto creo que en cuanto nosotros escuchamos vulva y vagina decimos, bueno, es que ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? O sea, ¿qué es cada una? Y es sorprendente porque, chicas, tenemos
tenemos 30 años. Les apuesto que alguna en donde nos estén escuchando se hará esta pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia de estas dos? ¿Qué características tienen? ¿Y por qué? ¿De dónde salen todos estos tabús, César? Yo lo que creo es que, primero que nada, el espejo debe de ser el mejor amigo de nuestra identidad. Siempre digo, con cosas que tienen que ver con la psicología, con nuestra felicidad, con nuestra forma de relacionarnos en pareja, que lo primero que tenemos que hacer es llevarnos bien con la del espejo. Eso es lo primero. Y después, para poder entender la vulva, tiene muchas cosas en común con sentimientos y con cosas de identidad de nosotros. Hay cosas que no alcanzamos a vernos. Hay cosas que necesitamos un feedback por parte de alguien. Y en el caso de nuestro genital externo femenino, lo que tenemos que hacer es ubicar un espejito para ver cosas que nos caracterizan. Normalmente nosotros tenemos una pareja, y nuestra pareja conoce nuestra vulva parcialmente y conoce más cosas de lo que nosotras podemos ir conociendo, y por eso creo que es bueno, porque nosotros la vulva es parte de nuestra identidad, no solo física sino psicológica, así como el pene ha sido la identidad de los hombres y el símbolo de poder para muchas cosas. La vulva lo es, pero no la identificamos, y ahora chicas, con este movimiento tan fuerte de empoderamiento en las mujeres, de identidad, de la cultura de la denuncia, de entender la cultura de la equidad, tenemos que conocernos, tenemos que saber qué nos hace sentir la vulva, hacia dónde va, qué características debe de tener, si la depilamos y no la depilamos, por qué. A veces la depilamos y ni siquiera la conocemos, no conocemos ciertas partes de esta estructura, no sabemos qué es lo que se siente, no ubicamos estos músculos que aprietan a nuestra pareja. A veces nosotros seguimos teniendo esta cápsula automática en nuestra mente, de que cuando nosotros hacemos el amor nos entregamos a la otra persona, ¿no? Y que la otra persona haga de nosotros lo que quiera. Sí. Mira esto que acabas de decir, flojita y cooperando, y tiene que ver con los músculos, fíjate, o sea, con los músculos de la vagina y de toda la estructura vulvar. Es decir, no se trata en realidad de que nosotros compartamos con nuestra pareja, sea hombre o mujer, flojita y cooperando. Se trata de ir entendiendo, de ir teniendo fuertes los músculos pubococcígeos, o sea, estos músculos que forman nuestra estructura genital, y que nosotros tengamos el control. Si nosotros tenemos el control de eso, podemos ubicar mejores orgasmos, podemos ubicar nuestra identidad, o sea, somos nosotras las que estamos controlando muchas cosas de la forma de relacionarnos. Incluso nuestra misma menstruación la podemos ver de una manera diferente. Y es que sin duda estas cuestiones de identidad se prestan para hablar en todo un programa dedicado específicamente en la relación que tiene nuestra sexualidad con todos estos movimientos sociales que se dan hoy en día. De verdad, treintonas, se los prometemos que vamos a abordar este tema en un segundo podcast. En este nos queremos enfocar en todas estas cuestiones biológicas que tienen que ver con nuestro cuerpo, porque es bien importante, ahora que lo dices, en cosas tan cotidianas, de conocernos, de compartir con nuestras parejas. Debemos de saber sin duda qué ocurre con nosotras, qué ocurre dentro de nosotras, dentro y fuera de nosotras, a través de nuestra vulva. Yuyis, ¿tienes preguntas? Te veo consternada con el tema. Creo que todas estamos entre choqueadas, paniqueadas, nerviosas, porque... Si vieran su cara de Yuyis... Mi amiga le da vergüenza, ¿verdad? Como creo que a muchas... Es que vamos a esto, César. Es incómodo incluso para muchas hablar de este tema. ¿Por qué resulta incómodo hablar de algo que es nuestro, por Dios? Fíjate qué interesante. Es verdad que para mucha gente le resulta incómodo. Afortunadamente cada vez es menos. Pero todavía hay mucha gente que le resulta incómodo, porque hablar de la vulva durante mucho tiempo fue hablar de algo sucio, de algo feo, de algo prohibido, de algo nada estético, ¿no? Para muchas mujeres. Si vieran que para los hombres nos resulta tan bonito, tan estético, y no así para las mujeres. Entonces, cuando pensamos o cuando alguien puede pensar en la vulva,
lo primero que viene a la mente son olores, son texturas, son secreciones que no les resultan agradable a mucha gente, desafortunadamente, pero ojalá esto vaya cambiando. Sí, tengo cara de espanto. No, pues es que es un tema muy interesante, ¿no? Justo lo que decía María hace un momento, es tabú, o sea, aunque ya tenemos 30 años, ya tenemos algunas más, es como, pues, saber conocernos, ¿no? Lo que decía nuestra especialista César, pues sí, ponernos en un espejo y manosearnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para descubrir nuestras sensaciones y todo esto que conlleva, que es un tema que no conocemos en ciencia cierta, ¿no? Porque como lo decía César, pues sí, sabemos que está, pero pues no sabemos ni qué hace, ¿no? Como decían, no sabemos si orinamos por ahí o por la vagina o no sé. Pero bueno, que nos siga explicando aquí nuestro especialista. Yo voy a poner atención. Fíjate, como decía Mari, sí es un asunto de anatomía. O sea, tenemos que ver cómo está configurada, dónde está el clítoris. Por mucho tiempo se creía que el clítoris nada más era un puntito que estaba en un punto anatómicamente determinado de la vulva, y ahora entendemos que no es cierto. Es toda una estructura que viene cubriendo a toda la vulva, a los labios menores hacia adentro, ¿no? Entonces la cabeza del clítoris solamente es eso, es la punta del iceberg de todo lo que implica el clítoris mismo. Y después abajo, hacia abajo está la uretra, que es como muy importante ubicarla, que es por donde sale la orina, y después está el introito, que es como un vestíbulo, y hacia abajo está la entrada de la vagina. La vagina, pues, es con lo que hemos confundido durante mucho tiempo, al menos en el léxico, la vulva. Esta estructura que está cubierta de vello es lo que se llama la vulva, la que está determinada por los labios mayores, abajo por los labios menores. Entonces, cuando las niñas aún no tienen vello púbico, entonces pareciera que solo tendrían una rayita y ya, y no hay más nada. Entonces, cuando vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que nuestra identidad, tanto de manera metafórica como anatómicamente, está ubicada en esta vulva. De tal forma que los hombres tienen una identidad y pareciera que las mujeres no. O sea, pareciera que hablar de los hombres es hablar de pene y hablar de las mujeres es hablar de no pene. O sea, no tiene pene, está como defectuosita, ¿no? O sea, le falta algo. Y esto se hace como realidad en todo lo que tiene que ver con la equidad. Es decir, hasta hace poquito tiempo, los hombres tenían el poder económico, adquisitivo, político, social, porque tenían pene. Ya lo decía el maestro Freud en algún momento. Ellos eran los del poder, ellos eran los que tenían las decisiones. Los comerciales en la televisión estaban diseñados para hombres, porque ellos eran los que compraban cigarros, ellos eran los que compraban un carro, ellos eran los que compraban determinadas cosas, y entonces se aludía, por ejemplo, mucho a los semidesnudos o las insinuaciones femeninas, porque estaba dedicado hacia los hombres. Pero hoy empieza a cambiar la estructura, empieza a cambiar el tiempo, y entonces las mujeres son las que tienen el poder adquisitivo. Hoy muchas cosas están hacia el poder adquisitivo, y justo en eso radica la crisis que tenemos hoy. Los hombres no saben qué hacer, las mujeres mismas con todo el poder no saben qué hacer, porque están aprendiendo, estamos viviendo, están introduciéndose a este mundo. Y entonces aquí viene el tema que nos trae hoy. De repente tampoco entienden su vulva, su identidad. ¿Ya se fijaron que cuando las mujeres empiezan a ser empoderadas se divorcian? ¿Ya se dieron cuenta que cuando las mujeres empiezan a salir adelante les estorba el hombre o empiezan a competir con él? No se conocen, no están ubicados, no estamos caminando de la mano. Pareciera que sigue siendo una competencia. Y esto tiene que ver con rasgos y estructuras eminentemente anatómicas, estructuralmente psicológicas y socialmente adaptativas con las personas con las que convivimos.
Que no empiece a sonar Rata de Dos Patas de fondo, no se confundan, por favor. Estamos hablando de autoconocimiento y esto nos lleva a querer resolver muchas dudas biológicas de nuestro cuerpo, César. Ahora que estamos entendiendo, hasta este momento estamos entendiendo esta diferencia entre la vagina y entre la vulva, nos van a saltar muchas otras dudas que tienen que ver evidentemente con nuestras secreciones, con nuestra menstruación, qué es normal y qué no es normal. Por ejemplo, en cuanto a nuestras secreciones, en cuanto a flujo, César, qué es normal y qué no es normal para nuestra vulva. Bueno, es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Porque seguramente ahorita todas las que nos están escuchando están pensando en sus características específicas y esto es todo un mundo, ¿no? Aquí lo importante es que primero tenemos que saber que las mujeres tienen una secreción especial, característica que todos conocemos en el momento de que están excitadas para que ellas puedan recibir algo que las va a penetrar y que resbale y que no lastime, ¿no? Está hecho para eso, que son las glándulas de Bartolino. Esa secreción finalmente es diferente a una secreción que está constante todo el mes. La mayoría de las mujeres tienen un ciclo menstrual que dura 28 días, pero esto puede variar entre 30 días, 35, 40, 2 meses, 20 días, depende de cada quien y su ciclo hormonal. Pero lo interesante es que en la mitad del ciclo, que es cuando están ovulando, la secreción que normalmente está dándose de una manera característica cambia, ¿no? En algunas mujeres se hace bastante más filamentoso, como un moquito más que se pega, ¿no? Como un moco viscoso, ¿no? Y en algunas cambia y se hace más clarito. Lo ideal es que deba de ser más clarito, pero repito, depende de cada persona. Entonces hay algunas personas que tienen una secreción que es muy abundante y que tienen que estar utilizando pantiprotectores todo el tiempo. Algunas solo lo usan determinados días y esto puede ser normal hasta donde yo estoy diciéndolo, ¿no? Obviamente cuando empiezan algunos cambios que no son normales, tenemos que ver en la variación de los olores, de las texturas y de algunos otros síntomas que van a abordarte, como por ejemplo comezón, dolor, ardor, ¿no? O a veces puedes tener alguna otra entidad que aparece como una especie de bolitas o de quesito o un olor diferente que puede ser desagradable o no. Esto siempre depende de cada quien, pero creo que para que nosotros podamos entendernos no debemos de entrar con la idea de que si es agradable o desagradable. Creo que tenemos que entender primero cómo es y sus variaciones, porque esto nos va a poder decir o nos va a poder ayudar a que cuando vayamos al médico podamos describirlo, ¿no? Huele a hongo, huele a humedad, huele a pescado, huele a queso, ¿no? O sea, o no huele a nada, ¿no? O sea, o huele a lo de siempre, ¿no? A la misma acidez. Entonces, es una pregunta muy relativa, depende de cada quien, pero sí es importante saber que siempre hay un flujo que puede ir cambiando y que tenemos que irlo comentando con nuestro ginecólogo. Ay, Jesús, y las campanas aquí de fondo. Y César, ahora que hablas acerca de esta cuestión de olores y en la que tienes, pues obviamente toda la razón, en que cada cuerpo es diferente, cada aroma es diferente, pero aún así creo que incluso nos cuesta identificarlos y creo que hasta en algún momento es algo contra lo que luchamos. Hoy en día hay una cantidad inmensa de productos de higiene íntima, así lo podemos encontrar incluso en el supermercado. ¿Para qué se hace esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se debe usar? ¿No se debe usar? ¿Qué ocurre con toda esta cantidad impresionante de marcas de jabones para eliminar estos olores? ¿Qué tiene que ver con este proceso de aceptación, pero también de conocimiento de la vulva? Sí, yo lo que creo es que hace... No se me ocurre ahora cuántos millones de años llevamos evolucionando con nuestras vulvas y nuestros penes. Y bueno, no lo habíamos necesitado antes, ¿no? Hoy mismo creo que no lo necesitamos
necesitamos, ¿no? Es importante saber que determinados productos nos van a cambiar el pH, es decir, la estructura ácida o básica que tienen, que generan las bacterias en nuestros fluidos, en nuestra flora vaginal. Y entonces, o sea, sí pueden ir cambiando ese pH, sí pueden generar mayor limpieza, pero tenemos que tener cuidado con estos productos. No siempre le van a hacer bien a las mujeres, ¿no? A veces se requieren solamente algunos jabones neutros. Si tú usas estos productos, está bien. Si no te genera un cambio y te sientes más limpia, está bien. Pero si de repente hay algunos cambios y de repente sientes cierto ardor, ciertas molestias, ciertas variaciones, entonces creo que tienes que consultarlo con tu ginecólogo. Sobre todo esto, hay que consultarlo con tu médico. Y bueno, tienes que ir de la mano de un especialista para ir sabiendo si esto te va dando cambios. Judith sigue con cara de impactada. Yo no supero su rostro. De verdad, les vamos a subir una foto más tarde para que puedan entender la cara de impacto que tiene Yuyi. Y creo que muchas la van a tener en casa porque de verdad estamos entendiendo muchas cuestiones sobre nuestro propio cuerpo. Judith, platícanos. Ahora que... Es que quiero saber si estás comprendiendo y procesando tanta información. Estoy en shock todavía, no lo supero. No. Pero bueno, sí es importante lo que decía César, conocernos, pero también, bueno, a veces las mujeres tenemos 2 menstruaciones al mes. ¿Eso por qué o a qué se debe o cómo? Cuéntanos, César. Bueno, es una variación en el ciclo. Cuando digo variación, me refiero a la estructura comparativa con otras personas. Si tú siempre has tenido, por ejemplo, 2 menstruaciones al mes, bueno, supongo que ese es el ritmo que tu cuerpo tiene y que no tiene que ser algo malo o bueno si partimos pues desde estas perspectivas, ¿no? Si lo queremos calificar. Repito, tiene que ver con el ritmo de cada quien. Pero si de repente has tenido tu menstruación regular, por ejemplo, ¿no? Cada 28 días o cada 30 días, y entonces empieza a cambiar y entonces ahora lo tienes 2 veces al mes, creo que tienes que asistir con tu ginecólogo porque entonces hay una variación hormonal y habría que ver por qué se da esta variación. Puede que sea una vez en el periodo de un año se da esta variación. Bueno, a lo mejor hiciste un viaje, hiciste un coraje o un sentimiento importante o tomaste algún medicamento que tenía hormonas y entonces te lo varió y bueno, solamente hay que regularlo. Pero si de repente esto está pasando de manera incontrolada y hago comillas, ¿no? Incontrolada, sí tienes que ver al médico porque a lo mejor lo que hay que hacer es como controlar, sobre todo si estás teniendo un control hormonal, por ejemplo anticonceptivo, no inventes, o sea, tienes que ver qué está pasando, tienes que ubicarlo, tiene que haber una evaluación en tu cuerpo para que nosotros solamente lo reorganicemos. Ay, yo entro en crisis cada vez que te escucho hablar porque salen dudas y creo que hay más temas de los que se pudieron dar. Por ejemplo, en este proceso de la menstruación se da, creo que incluso para todo un programa, porque surgen también otras dudas, por ejemplo, de los flujos, ¿no? Hablamos acerca de esta periodicidad del mismo proceso de menstruación, pero ¿qué hay de los flujos, César? Hay todavía muchos mitos, hay tabúes en cuanto a cómo debe ser este flujo característico de la menstruación, cuál debe ser su consistencia, tiene olor, no tiene olor. Volvemos a lo mismo, con tanta cantidad hoy en día de productos para nuestra higiene, para el mismo control de la menstruación, ¿qué hay de este tipo de dudas en cuanto a los flujos, a las características que debe de tener el flujo de la menstruación, César?
Creo que esta pregunta se parece mucho a la anterior. Más bien la respuesta. También depende de cada quien. Todos sabemos que el flujo menstrual es rojo porque tiene elementos que contiene también la sangre. O sea, estamos equivocados cuando decimos que cuando estás menstruando estás sangrando. No estás sangrando. Estás teniendo un flujo, como dijiste, que es la estructura del endometrio, que es se sale de tu cuerpo lo que en un momento pudo haber sido la cunita en la que iba a descansar 9 meses tu bebé. Y tiene algunos elementos que contiene la sangre también, entonces por eso tiene esta apariencia, pero no es la sangre que corre por tus venas, ¿no? Entonces tiene una consistencia parecida a la sangre, característica que todo el mundo conoce, pero en algunas ocasiones nosotros podemos ver que este flujo puede aumentar el olor unos días antes de tu menstruación o posteriormente, porque también está como limpiando, o sea, lo que hace es que hace una acción detergente, o sea, como que arrastra con determinadas bacterias y las saca. Algunas personas se preocupan mucho porque en algunos meses o en algunos periodos la sangre es como muy oscura y tendiendo a un color chocolatoso o café. Esto, como dije antes, arrastra pues a menstruaciones que se habían quedado o estructuras que se habían quedado del mes anterior o de días antes. Entonces no te asustes si de repente tu menstruación está muy oscura o con un color chocolatoso. Lo único que está haciendo es que está limpiando cosas. Nosotros nos vamos a dar cuenta cómo a lo mejor un día hiciste un ejercicio que no habías hecho en el gym, ¿no? O montaste a caballo o a bicicleta, o tu relación sexual fue con una característica diferente a las de antes y entonces sacudió un poco tus estructuras internas, y entonces esto lo que hizo fue como despegar algunas sustancias que estaban ahí pegadas y está limpiando, y entonces a veces nos asustamos y decimos, újule, esto habrá sido porque por todo lo que acabo de decir y entonces me hizo daño o está muy mal, y nos asustamos. En realidad solo está limpiando. Repito, estas cosas van a ir cambiando, como dices, desgraciadamente es muy poco tiempo el que tenemos para hablar de esto, pero creo que siempre tienes que asistir con el médico y te puede ir ayudando a describir si tienes algún problema o no. Ahora, otra duda, maestro. ¿Qué hay? Yo soy la intensa de la clase, perdónenme, pero así me encuentro. ¿Qué hay al principio tocabas acerca de la depilación de la vulva, César, y que tenía que ver incluso con mismos prejuicios que nosotras tenemos de nuestro cuerpo? ¿Qué hay de la depilación de la vulva? ¿Quieres que te hable de algunos cortes o algo por eso? Sí. Porque el brasileño. Mira, lo ideal también es una pregunta muy amplia y voy a intentar ver si es lo que quisiste preguntar y a ver si mi respuesta le atina a tu pregunta. La depilación en la vulva es cada vez más común. No sé, si nosotros vemos alguna fotografía o alguna película de algún desnudo de los años 70 o 60, nosotros podemos ver cómo las señoras o señoritas de esa época no tenían ningún problema en depilarse, ¿no? Y entonces nosotros veíamos como el vello muy abundante, incluso largo. Y era un sinónimo incluso de belleza, de estética. Quizás hoy no nos lo parezca mucho a algunas personas, y entonces se ha implementado pues la depilación con ciertas características. Hay muchas mujeres que se depilan la vulva completa.
esto, en especial esto que acabo de decir, no es como tan sano, ¿no? Todos los vellos de nuestro cuerpo, todos, están hechos, más bien todas las zonas tienen una función, todas las zonas que tienen vello, sí, o sea, nada más así. ¿Para qué será esto, no? Lo quito. O sea, todas las zonas que tienen vello es justo porque necesitan tener una protección especial. Se me ocurre los ojos. Los ojos tienen vellos que nosotros conocemos característicamente para que estos vellos atraigan el polvo, la mugre, determinadas sustancias que pueden lastimar al ojo mismo. Entonces, el cabello, el vello, el pelo en general, lo que tiene es la característica de atraer sustancias. Mucha gente piensa que los pelos en general son sucios justo por esta razón, porque atraen mugre, ¿no? Nosotros tenemos pelos en la nariz, que es una de las barreras más importantes de nuestro sistema respiratorio. Atraen el polvo y ahí se quedan pegados. Y entonces los pelos mismos se van como limpiando a sí mismos. Entonces, si nosotros tenemos vulva en la zona genital, es obvio que atrae este conjunto de bichos y sustancias que pueden quedarse en la vulva misma, en el introito, en la uretra, en la cabeza del clítoris, y entonces pueden generarnos infecciones. ¿Qué pasa entonces si depilamos completa la vulva? Pues entonces tenemos una tendencia mayor a tener más problemas de infecciones. Pero se me ocurre algo que a lo mejor no nos podemos a pensar muy común. ¿Ya se fijaron que actualmente a las mujeres les cuesta un poquito más de trabajo embarazarse? Sí. En los tiempos de mi abuela, no manches, a la primera ya... Sí, o sea, nada más con el saludo decían... no la abrazo. Sí. Hoy es un poco más difícil. Yo he visto en el consultorio gente que le está costando un poco más de trabajo y tiene que ver con el movimiento, con las hormonas que se producen. Hoy las mujeres producen más testosterona porque andan de aquí para allá, etcétera, etcétera. Cambia la producción de las hormonas, pero también tiene que ver el pH vaginal. Es decir, de repente hacemos como tanto depilaciones y cosas que tienen que ver con esto, y entonces por mecanismo de defensa el pH de la vagina es bastante más elevado, por ejemplo, más ácido. Entonces cuando tu pareja entra y deposita ahí espermatozoides que son muy alcalinos, entonces el pH, o sea, el ácido vaginal, que ahora es muy abundante por mecanismo de defensa, mata muchas características, entre ellos los espermatozoides. Entonces no hay una compatibilidad de pH. No estoy diciendo que es la única causa, lo estoy dando nada más como un dato curioso que se repite muchas veces y que tiene que ver con algo que podría parecer tan insignificante, que es como la depilación completa de la vulva. Entonces, por eso es que podríamos cotorrear sobre esto, pero en realidad hay otros cortes que podemos ubicar, que pueden ser bonitos, ¿no? Etcétera. De repente no es lo que decíamos, ¿no? Que viva la diversidad de la vulva, ¿no? Hay vulvas de muchos tamaños, colores, texturas, características, y el vello no es tan malo, ¿no? Está padre. A lo mejor podríamos hacer recortes y no necesariamente extracción de todo el vello. Es padre, es padre desde tu punto de vista, ¿no? Tiene mucho que ver con el asunto de la aceptación, ¿no? O sea, siempre platico sobre esto. Cuando una mujer o un hombre, quien sea, se ve al espejo y dice, esta nariz no me gusta, me la voy a operar, ¿no? Y termina operándosela, no está obviamente a gusto y está muy lejos del proceso de aceptación y por lo tanto del de felicidad. Cuando ya se opere la nariz, entonces se va a querer operar las nalgas o se va a querer poner busto, qué sé yo. Entonces, lo mismo pasa con la vulva. O sea, de repente tienes que aceptarla, o sea, tienes que saber lo que es, porque tener intimidad con alguien es compartir lo que tú eres, no crear una identidad para poderla compartir relativamente, porque esto se parecería mucho a tomarse una selfie y hacerle cambios, ¿no? Ya ven, niñas, déjense ahí, por favor. Ya entendimos que todo tiene una función.
funcionalidad en esta vida. Y queremos seguir hablando, César, ya nos vamos con la última pregunta porque estamos rebasando nuestro límite de tiempo. Y vamos con esta última y que creo que es una muy importante que tiene que ver con los orgasmos. Evidentemente con nuestra sexualidad, con la intimidad, con relaciones sexuales. ¿Y qué hay del orgasmo? ¿Qué hay de esta relación del punto máximo de placer y nuestra vulva? Y la masturbación por ahí. Bueno, de primer punto, cuando nosotros hablamos de la respuesta sexual humana, nosotros podríamos describirla como una gráfica, donde, así como dices, en la gráfica, en términos matemáticos, podríamos entender que es el punto culmen, ¿no? Es lo más alto de la respuesta. Pero hoy, con el paso de los años, con la experiencia que tengo como profesionista, como persona, me he fijado que el orgasmo no es el punto más alto, ¿no? Sino la forma en cómo llegamos a él y cómo lo tratamos después de. Porque creo que yo no sé si recuerdas, en un libro que escribí, en uno de los escritos, narro la historia de una pareja que está teniendo relaciones y después del orgasmo él se aísla y ella sufre porque ella siente como que son dos mundos distintos. O sea, estaban fundidos antes y durante el orgasmo, y después del orgasmo pareciera como que él se aleja. Es algo como muy romántico, pero no inventes. Creo que lo más importante es cómo manejas el orgasmo, porque como decía aquí la compañera Yuyis, que ya se le quitó la cara de ya está perdiendo la vergüenza. Sí, ya. Tiene que ver, un orgasmo tendría que ver incluso con la masturbación, o sea, tendría que ver con ir explorándonos a nosotros mismas. Entonces, creo que lo más importante de una relación sexual no es el orgasmo, sino la forma en cómo lo manejamos, desde antes de o después de, porque no sé, o sea, podemos generar multiorgasmos, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que entiende pues este proceso puede manejar multiorgasmos, pero pueden cosificarte esos multiorgasmos, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, una dinámica que tiene que ver con tener muchos orgasmos en una relación sexual, pero si no lo ubicamos emocionalmente, puede satisfacerse físicamente, pero cosificarte emocionalmente, ¿no? Entonces, no es el punto más importante desde mi mirada, desde mi perspectiva hoy día, pero matemáticamente sí. O sea, si nosotros hacemos la gráfica, podemos ver cómo es que después de irnos excitando, va subiendo una intensidad donde nosotros vamos acumulando mucha energía. Llega un periodo en esta misma gráfica que se llama meseta, que es cuando se generan algunos movimientos incluso involuntarios. Y después de eso, o sea, cuando sientes como que ya no podrías como controlarlo, que también es un mito, pero luego hablamos de eso. Y después viene el momento de la explosión, que siempre lo comparo con un estornudo, ¿no? Un orgasmo es como un estornudo, o sea, cuando vas acumulando energía y llega el momento en que ¡achú! Sale toda esa energía, y entonces todo quedas guango, ¿no? Y entonces regresa como todo a su estado normal. En el caso de las mujeres, tienen la característica de que son multiorgásmicas, pueden tener muchos orgasmos si los manejamos adecuadamente después del primero. En el caso de los hombres, tenemos uno y tenemos que esperarnos algún tiempecito, que se llama periodo de refracción. Entre más jóvenes somos, más rápido es el periodo de refracción, y entre más vamos avanzando, más va aumentando ese periodo de refracción. Y entonces, en el caso de las mujeres, pueden tener 10 orgasmos y él solo uno. Y si es bien manejado, está equilibrado, ¿no? Si él tuvo su orgasmo antes de esos 10, ya valió. Tienes que esperarte un rato. Pero bueno, o sea, puedes manejarlo bien. Y una última cosa, hay un orgasmo también llamado el orgasmo del punto G, que es un orgasmo húmedo, muy característico, con características eyaculatorias en las mujeres. Es decir, acuérdense que la palabra eyacular implica expulsar, sacar al exterior, con el pleonasmo que implica. Entonces, hay un tipo de orgasmo que es como más visceral, llamado el punto G, que está generado por toda una sinergia de cosas,
pero entre ellas como un elemento muy importante las glándulas de Skene que generan esta producción de agua a través de la vagina y de la uretra. Que es genial ubicarlo porque tiene una sensación distinta al clitoridiano, que es como más superficial. O sea, nosotros sentimos cómo se abren los poros, cómo los vellos de la piel se erizan un poco, y después de ese orgasmo, que es como el estornudo del que les hablaba yo, es más cutáneo, y el otro es más visceral, ¿no? Podemos hablar horas y horas del orgasmo femenino. Vamos a hacer otro programa de eso, claro que sí. Yuyis, no te voy a dejar con la duda. Gracias. No, pues no tengo dudas. Bueno, sí tengo muchas, pero en el siguiente programa los resolvemos. Pues nada, agradecemos a César, al doctor César, por haber estado con nosotras, y como dice él, no lo digo yo, ¿no? Pónganse un espejo, experimenten, véanse y manosense, por favor, y ya para que aprendan, y así en un futuro, si llegan a tener pareja, pues ya sepan qué les gusta y no les cueste tanto ni a uno ni a otro, ¿no? Ya es como se haga un cóncavo convexo perfecto. Lleguen al clímax. Mari. Yuyi le sigue dando pena. César, ¿qué decirle a todas nuestras treintonas pues respecto a este tema que de verdad, como lo acabamos de escuchar, nos da para cada vez más y más temas? ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es tu consejo como especialista? Mira, yo creo que cuando somos niñas no tenemos la más remota idea de las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, porque se está formando. Cuando estamos en la segunda década, o sea, de los 10 a los 20 años, en el proceso de adolescencia, nuestro cuerpo está teniendo características nuevas y seguimos conociéndolo, o mejor dicho, emprendemos el proceso de conocimiento de nuestro cuerpo. Entre los 20 y los 30 años se supone que nosotros aprendemos a conocerlo y empezamos como a compartir, empezamos a luchar por casarnos y descasarnos y conocer otros cuerpos, y estamos muy metidos en eso. Pero en los 30 es justo cuando tenemos la tranquilidad necesaria para poder entendernos y poder juntar las cuestiones anatómicas de nuestro cuerpo con nuestras cuestiones psicológicas, con lo que verdaderamente sentimos, con lo que queremos producir. Y como decía nuestra compañera Yuyis, es muy importante enfrentarnos al espejo, tocarnos, vivirnos de una forma diferente. La masturbación a los 30 es muy diferente de los 20, porque no solo es para poder conocernos, sino es como para poder comunicarnos con nosotras mismas. Tiene aspectos fisiológicos, morales y espirituales, o sea, tiene mucho que ver la idea de conocernos, sentirnos, para poder compartir. Yo creo que habrá oportunidad de hablar de esto en otro momento, pero el amor es negociar, y para que tú puedas negociar, pues tienes que saber con qué cartas cuentas, quién eres, a dónde vas. Mucha gente que yo conozco, muchas de las pacientes que están en mi consultorio, están porque viven el amor de una forma pasiva, porque no se conocen, porque están esperando que el otro les genere un orgasmo, que el otro les diga un te amo, que el otro les sea fiel, o que el otro las haga felices, lo cual es una verdadera utopía, una verdadera tontería si tú entiendes que tienes que conocerte, tocarte, para poder compartir lo que tú eres. Ay, a todas nos surge terapia con César. César, ¿dónde te podemos encontrar si tenemos dudas respecto a si queremos ir a terapia? ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te buscamos? Danos todas tus vías de contacto. Sí, tenemos es una organización ya, afortunadamente, de varias psicólogas que estamos. Yo soy el único hombre que está en esto, pero atrás de todo esto hay varias psicólogas. Hay un psicosalud en Teciutlán, hay en Pachuca, en Tula, ahora en Tlaxcala.
Pero bueno, pueden contactarse con cualquiera de nosotras, conmigo mismo, al 22 24 23 00 29. Repito, 22 24 23 00 29. Si están en la zona de Teciutlán, de Pachuca, de Tula, de Tlaxcala, entonces yo los canalizo, les digo cómo y con quién pueden comunicarse. Perfecto, bueno, pues ahí están todas las vías de contacto. Nosotros se las vamos a proporcionar a través de todas nuestras redes sociales para que puedan contactarlo y puedan resolver las dudas con las que se pudieron quedar el día de hoy. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Yuyis, muchísimas gracias, amiga. Esperamos que puedas procesar esta información a lo largo del día. Sí, ya llevo mis apuntes, ya voy a poner en práctica varias cosas. Cómprate un espejo. Me voy a comprar un espejo grande. Pues nada, agradecemos mucho la participación de nuestro gran amigo César. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener para futuros temas y futuras cuestiones que tengamos duda. Y ya saben en dónde encontrarnos, en la página de Facebook. Treintonas independientes y fabulosas, perdónenme ustedes, y a través de nuestro correo independientesfabulosas@gmail.com. Y creo que así es, chicas. Bueno, pues nosotros nos vamos, nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. ¿te quedaste con ganas de más? Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Recuerda que La mejor edad de una mujer es cuando deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños.